Hay dos leyes muy interesantes. A ver, primero, sin voto no hay dinero, que ya se adoptó en algunas entidades y que significa que si un partido político, más o menos así lo entiendo yo, no tiene la suficiente votación, lo que se les apoya económicamente disminuirá. Sí, es una mejor forma de controlarlos que nada más repartir el dinero y luego pierden el registro y se llevan el dinero. Entonces tienen que comprobar ahora la cantidad de votantes que acunan. Sí. Porque actualmente se les da en base a un padrón que tienen ellos, que es que de afiliados. Pero se ha visto en varias ocasiones que en ese padrón hay muertos, hay repetidos, hay fantasmas. Se infla. Claro. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la reforma denominada así: sin voto no hay dinero, que propone reducir el financiamiento público a los partidos políticos del estado de Jalisco primero. El máximo órgano jurisdiccional consideró constitucional dicha legislación, que entrará en vigor en esa entidad en 2019. Y es de este muchacho de apellido japonés, ¿no? Sí, Kumamoto. Que triunfó sin apoyo partidario. Sí, como independiente, y es un hombre muy joven y se propuso impulsar esta ley y lo logró. Y eso va a reducir el gasto notablemente en las... No, porque es hasta después de las elecciones. Sí, claro, pero en algún momento va a reducir. Sí, ya para el 18 no puede haber ningún cambio según la ley del INE. Pero para las siguientes elecciones, que son dentro de 5 años, ya ellos ya dieron el primer paso, Manelik, porque este año yo por lo menos estoy enojada de que se reducen programas sociales y se les da encarretadas el dinero a los que vayan a ser candidatos. ¿Por qué los partidos se llenan las bolsas? Todos nos indignamos y protestamos y les vale. Sí. No nos hacen caso. Lo interesante es que una ley que con tantas bondades como esta fue motivo de oposición de los partidos, que fueron los que interpusieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte, alegando que eso no era una facultad de los estados, que eso era solo, ese tipo de leyes solo lo podía emitir la federación, pero ya la Corte ya les dijo que no, que sí pueden hacer las legislaturas locales ese tipo de ley. Ese es el gran problema de cuando los propios beneficiados de este tipo de medidas son los que las aprueban, los que las autorizan. No hay límite, no hay quien lo supervise ni quien controle su ambición. Otra ley es esta, muy curiosa por cierto. Ya uno se puede divorciar ante un notario público. Cada día se facilita más. ¿Se acuerdan cuando el Express? El divorcio express. Se aplicó. Antes era muy complicado, un montón de impedimentos te encontrabas. Había juntas de avenimiento y se trataba de disuadirlos de que se divorciaran y una serie de cosas, y eso pues hacía que costara más el proceso. Bueno, pues ahora con mayoría de votos el Congreso en el Estado de México aprobó dar más atribuciones a las notarías, las cuales tendrán la facultad de divorciar a los ciudadanos que en común acuerdo busquen disolver su unión matrimonial. Para que estos notarios puedan divorciar
Los involucrados deben estar de común acuerdo para empezar. Segundo, no tener hijos menores de edad que requieran solvencia económica por parte de los padres. Y algunos otros detalles, como el que si está embarazada la mujer, se complique más el trámite. Sí, porque eso la ley lo que se empeña es en proteger a la madre y al hijo durante todo el embarazo y después al hijo. Y no sé si notarialmente pueda hacerse ese tipo de consideraciones. Es un engaño. Es un engaño. ¿Por qué tú por qué? Son paparruchas, diría un amigo. Porque lo único que hacen es darle a sus cuates notarios, ya te voy a dar otro trámite para que también le entres a tu negocio, ¿eh? Porque las notarías son un negocio de cuates y de amigos. Y ya, luego... Eso ya lo sabemos. Que los influyentes que dejan un cargo importante dan esa... ¿Cómo se llama el documento? Patente. La patente notarial. ¿Saben cuántos matrimonios hay de común acuerdo? ¿Cuántos divorcios hay de común acuerdo? Montones. El 1% de los divorcios. Prácticamente ninguno de los matrimonios que se van a separar terminan diciendo, ay, sí, tú ya te vas por tu lado, yo por el mío, ay, nos vemos, adiós, mucho gusto. Ni maíz palomero, ¿eh? Todos, yo quiero el perro, yo no estoy de acuerdo, ¿por qué te vas a ir? ¿Y con quién te vas a ir? Eso no se da, es como el matrimonio, el divorcio express, por eso funciona muy poco. Procede el primer paso de que entra la petición de divorcio, pero luego hay que repartirse las cosas. Bueno, pues es una figura jurídica. Que nos engaña, que ese es el problema. Pero ya está vigente y debe haber, aunque sea en poco porcentaje, esa situación. Yo tenía un amigo notario que decía, yo no doy fe, yo la vendo. Sí, ahora, hay una cosa que a mí se me parece media dramática. La mejor fuente de ingresos de este país son las remesas. Las remesas se deben a sentimientos familiares. ¿Cómo es posible que nosotros estemos fomentando el divorcio en lugar de fomentar los matrimonios si esta es la causa de nuestros mayores ingresos nacionales? Pues harina de otro costal. No, es que se tiene que normar todo eso, porque si no quedan en el desamparo muchos niños. Por eso dan facilidades, porque de otra manera el hombre se va y desaparece. Entonces, si no hay facilidades para hacer el trámite de divorcio... Si hay niños, no se puede hacer de esta manera que dijo. No, claro, no. Pero César no se refería nada más a esto, sino en general al divorcio express y todo eso. No. Es que se tuvo que facilitar el trámite de divorcio para evitar que el hombre se fuera nada más sin ninguna responsabilidad. No dijo eso. Cuando hay un divorcio, yo llego y me divorcio. Lo demás de los hijos, el patrimonio, cómo se divide, queda aparte y es un litigio aparte. No Exacto. Tiene nada que ver actualmente el vínculo matrimonial con las decisiones de los hijos, etcétera, etcétera. Pero no creo que fomente el divorcio una medida así, porque fomentar el divorcio es decir, órale, aprovechen, suiciden. No, pero sí lo facilita. No, claro. Sí. Pero la gente está decidida a divorciarse. Ya no se aguantan, pues. Muchas veces no, hasta que les facilitan el trámite. Es curioso, pero hay gente que nunca se divorcia. Ahí se quedan casados toda la vida y luego entran en miles de problemas porque... Pero cuando ven esa oportunidad dicen, pues vamos a entrarle. Pero van a entrarle a un negocio. Eso es lo que es triste. Bueno, esto lo deberían de manejar los juzgados. Ahí hay juzgados, ahí hay tribunales, ahí hay todas las instituciones que deberían de ocuparse, no los notarios. Antes, cuando había interés en fomentar el matrimonio, era al revés. Tú llegabas a querer divorciarte y había el secretario del juzgado te decía, mire, no se divorcie, que los hijos trataban de convencerte de que no te divorciaras. Por ejemplo, en Brasil se volvió el colmo. Bastaba con que uno llegara ante el juez y dijera, ya no quiero estar casado, y ya no estaban casados. Cuando fui a Brasil no conocí una persona que no estuviera divorciada. Todos estaban divorciados. Todos. Cuba pasa lo mismo. Me acordé de una canción que dice una frase,
¿Y el divorcio por ser pecado? No te lo doy. Es curioso porque el divorcio es un trámite civil. No existe un trámite religioso. Bueno, sí hay variantes, sí, ¿no? hay, pero ¿cómo puede ser pecado un trámite civil ante una autoridad establecida? Total, no reconoces la disolución del matrimonio y se acabó. En Roma existía ya En la Roma, claro. la separación legal ante un tribunal. Causó un cisma el que no le dieran el divorcio a un gordito, a Enrique VIII, ¿no? Como no le quisieron dar el Claro. divorcio. Ahí nos vemos. Pero eso fue por parte de la curia romana. Eso fue, sí, un asunto eminentemente religioso. De la Gustavo A. Madero, Luis Flores Zavala, 28 años. El divorcio administrativo se llevaba a cabo frente a un juez. Ahora solo están abriendo la posibilidad de que lo hagan ante notario, tratando de desahogar los tribunales de asuntos que pueden terminar de común acuerdo. Ojalá Manelik, algún lunes, miércoles o viernes de septiembre, pueda acudir al Colegio de Notarios para presenciar el examen para notarios, que es bastante complicado y exige demasiado a quien decide dedicarse a esto. También el examen de taekwondo es bastante complicado. Yo los he visto y híjole. Sí, pero tú no te quejabas de que fueran incapaces, sino No. de que cobran mucho. Cobran. El notario cobra. Mucho, poco, pero cobran. Cualquier trámite, Ujú. por sencillo que sea. Y conseguir una notaría no siempre es porque, ay, este es el más capaz. No. En México son de oposición, pero en muchos estados son unas dádivas del gobernador, punto. De Gustavo A. Madero, 63 años. Rogelio García Hernández. El divorcio para los católicos sí es pecado. Aunque Mario, que siempre tiene opiniones absolutistas y desquiciantes, no lo ve así. Pero pues, pecado, ¿por qué? Pues es un acto administrativo. No. Oye, pero para el creyente, Aún, Me gustaría aunque ver seas dónde creyente, dice creo que es Fox pecado. lo logró Varios. y libró el pecado. Sí. Y hay otros más que lo han hecho y libran el pecado. Pero lo interesante es cómo lo logró. Lo declararon narcisista, ¿se acuerdan? Que lo declaran enfermo mental y por eso es que se logra la nulidad. Dijeron que era narcisista, era eso después lo divulgan. No, lo mejor fue que le disolvieron el matrimonio a Martita y los hijos de Martita se convirtieron automáticamente en bastardos porque el matrimonio nunca existió. O sea, la decisión de la Rota fue: este matrimonio nunca existió. Y esos hijos se convierten así en automático. ¡Blip! Pero no se deshizo con Martita, se hizo con de la Concha, con Lilian. No. Sí, pero es que el de Martita, Con el veterinario. Con su... Veterinario, pero ese nada más se separó, no lo disolvieron. Ese sí se había consumado. No, el de Martita fue el que... Los hijos de Martita fueron los que quedaron al garete. al garete. sí, incluso se publicó cuáles fueron las razones que dio Marta para la disolución de su matrimonio, porque en el catolicismo no hay divorcio, es para la disolución del matrimonio. Pero sí se dio a conocer y además fue rapidísimo el trámite, lo hicieron como en un mes, ¿no? ¿Y la disolución no es pecado? No, porque ella dio razones de peso. Sí, Bueno. sí, hay varios motivos que pueden actuar en ese sentido. Uno de ellos es que no se consumó el hecho. Bueno, no es pecado porque cuesta mucho dinero.
La nulidad entonces, matrimonial es muy cara, no crean que es barata. Claro. Entonces por eso no es pecado. Eso lava todos los pecados. Sí. 64 años tiene Elena Martínez Gómez, que nos llama de Iztapalapa. Mario, en nuestro país ya no es vigente nombrar bastardo a los hijos fuera de matrimonio, ni el término hijo natural. Mario juzga de modo cruel a las personas. Qué fortuna que no fue cura, sacerdote, porque sería cruel, muy cruel. Yo creo que Mario no es católico, porque en esta religión no está permitido juzgar. Los actos son individuales y a fin de cuentas, ¿quién es Mario para juzgar? Pero a mí que me sacan de una duda. Si no es bastardo, ¿cuál es? Porque yo también me quedé ahí, ¿eh? Sí. Y es la palabra correcta. Pero se dejó de usar, Manelik, ¿Cuál es porque entonces la resulta ofensivo. No. Nos resultan ofensivos Sí. a nosotros. La palabra no es ofensiva. Es un calificativo jurídico Claro. para determinar la situación Preciso. de un ser humano. Recuerden que en heráldica los hijos bastardos de nobles y reyes se les da un blasón que tiene una especie de banda diagonal. Ese es el blasón de bastardía. Entonces, en idioma español, que es el que hablamos aquí, el hijo nacido fuera de matrimonio, busque usted en el diccionario, se le llama bastardo. Quizá legalmente no, pero en español, que es el idioma que hablamos aquí, pues se les llama bastardos. Había clasificaciones todavía más infamantes. Una de ellas, por ejemplo, era el hijo Máncer. No sé si te acuerdas, Mario. ¿Cómo no? A ver, dinos qué era. Era hijo de prostituta. Eso sí estaba un poquito más duro. Y el sacrílego. Hijo de monja o de sacerdote, o de monja y sacerdote. El expósito. El expósito era el que dejaban abandonado a las puertas del convento. ¿Te acuerdas que alguna vez dijeron que Margarita Maza no era hija de los Maza, sino que era una niña expósita, porque la habían dejado ahí? Era. Y Salvador Novo hizo un versito que terminaba diciendo que Juárez no había tenido esposa, sino exposita. Y claro que lo montaron. Pero sí ha habido clasificaciones muy graves acerca de los hijos. Una de las últimas que recuerdo era muy curiosa. Los que nacían en las Islas Marías. Es decir, era un tanto infamante que en tu acta de nacimiento viniera que habías nacido en las Islas Galletas, como cariñosamente les llamábamos. Nayarit. No, le pusimos, bueno, porque en esa época estaba yo trabajando ahí, que habían nacido en el Palacio de Cobián, en Bucareli 12. Y entonces porque además había otro problema. Como son territorios federales, ¿a qué delegación pertenecían? Cuando se descentraliza el trabajo del registro civil, teníamos se tenía que pertenecer a alguna delegación. Entonces, si decíamos Nayarit, no pertenecía. Entonces, se decidió eso. Josefina Rodríguez Nava, de Iztapalapa. El matrimonio por la iglesia no tiene disolución. Se le llama declaración de nulidad del matrimonio. Quiere decir que el matrimonio no debió ser. Los solicitantes deben presentar las pruebas solicitadas por el tribunal eclesiástico. Después de una exhaustiva valoración de pruebas y entrevistas tanto con los esposos como con testigos, es que se valora cada caso. O sea que sí juzgan. Eso es lo que se supone. Sí. Pero si tienes lana, rompes la santa rota. Se abren las puertas del cielo.